Hola a todos y todas, soy Chema Moreno de pupitredigital.com y bienvenidos de nuevo a mi serie de vídeos ejercicios resueltos en JavaScript. Bueno, en esta ocasión vamos a ir a por el ejercicio 4 que trata de un juego de preguntas, de manera que cuantas más respondamos correctamente, mayor puntuación obtendremos, como es normal. El juego lo tenemos aquí y vamos a ver cómo funciona. Pues como veis es sencillo. Aparece aquí una pregunta aleatoria, nos dice ¿en qué país nació la música house? Ponemos Chicago y pulsamos siguiente pregunta. De momento no nos va a decir si hemos acertado o no, porque eso nos lo dirá al final. Primero hace las preguntas y al final ya nos dice el resultado. Bueno, a continuación nos hace otra pregunta, decir que inicialmente nos va a hacer 5 preguntas, aunque este dato lo podemos cambiar siempre. ¿Cómo se llama nuestro planeta? Tierra, vamos a poner. Siguiente pregunta. ¿Con qué popular periférico introducimos texto en un ordenador? Es teclado, pero nos vamos a equivocar a propósito. Vamos a poner ratón. De momento llevamos 2 preguntas acertadas de 3. Cuarta pregunta. ¿Cómo se llamó la mascota del Mundial de España de 1982? Naranjito fue, vamos a ponerlo. Y ya queda la última pregunta. ¿Qué color resulta al mezclar el azul con el amarillo? Vamos a poner rojo, aunque sería otro. Le damos y dice, no está mal, 3 de 5 acertadas, efectivamente. De las 5 preguntas hemos acertado 3. Bueno, vamos sin más a examinar el listado para aprender a hacer este tipo de programas que, aunque este ejemplo es muy sencillo, aplicado a un proyecto mayor, pues puede ser bastante entretenido, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo es. Bueno, tenemos aquí las etiquetas de siempre, de metas, pero vamos a lo importante. Ya dentro del body tenemos solamente estos 4 elementos HTML. Un H2, un título, que es donde va a aparecer la pregunta. Este sería el H, lógicamente. El input, que es donde vamos a meter el dato, lógicamente, donde vamos a poner nuestra respuesta. El botón, lógicamente un botón para dar a la siguiente pregunta. Y el P final, donde vamos a mostrar el resultado de lo que hemos acertado, el número de preguntas que hemos acertado. Nos va a felicitar más o menos. Bien, no tiene nada más el HTML. Ya pasamos al script, a la programación, al JavaScript. Vamos a mirar entonces esto. Digamos que el programa consta de varias partes. La primera es pues la declaración, como siempre, de las variables y demás estructuras de datos. Hay unas variables simples, pero quiero que prestéis especial atención a esta variable preguntas, que no es complicado, pero hay que explicarlo. Como podréis ver, simplemente es un array. ¿Qué pasa? Que es un array de arrays. Es decir, cada elemento de este array, este sería el comienzo del array, que termina aquí, lógicamente, pues como digo, cada elemento de este array es otro array a su vez. Se podría ver como un array bidimensional, pero bueno, más sencillo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué datos contiene este array? Que se llama preguntas. Pues el primer elemento elemento, es decir, estamos ahora mismo en el primer elemento del array, el 0, ¿verdad? Este sería el elemento 0 del array, este sería el 1, este el 2 y así, hasta el final, que sería este. Que como son 10 y empiezan 0 sería el 9, vale. Entonces, como digo, ¿qué es lo que contiene cada elemento de este array, que a su vez es otro elemento, como digo? Perdón, es otro array, como digo, pues el primer elemento del subarray es la pregunta en sí. Son todo cadenas. Y el segundo elemento, que sería el 1, este sería el 0, el primero, y este sería el 1, es la respuesta correcta. Como bien por aquí, array bidimensional, donde se guardan las preguntas junto a sus respuestas correctas correspondientes. Lo pongo aquí bien claro. Luego cuando veis el código fuente subido a GitHub, lo vais a ver. Y aquí lo pone, pregunta-respuesta. Esto es lo mismo, pero este sería el elemento 2, ¿vale? Pues lo mismo, primer elemento del subarray, segundo elemento del subarray. Y aquí tenéis que prestar atención a esto nada más. ¿Veis? La forma de referenciar, ¿cómo referenciaríamos a la primera pregunta? Pues el elemento 0 del array preguntas, pues el primer elemento del array que contiene.
que sería este. Está claro. Esto sería el primer elemento de preguntas, entero, ¿veis? Esto. Y dentro, pues, contiene, como es un array, pues el primer elemento del array sería 0, que sería la pregunta, y el segundo elemento del primer elemento sería la respuesta. No tiene más. Este, como es el segundo elemento del array preguntas, pues nos referiríamos a él con el índice 1, el 2 con el 2. ¿Veis? O sea, no tiene complicación. Es así de sencillo. Si tenéis alguna duda, me preguntáis en los comentarios, pero no tiene más complicación. Entonces aquí metemos las 10 preguntas posibles que nos va a formular el programa. Bien, seguimos. A continuación aquí declaramos unas simples variables pregunta y respuesta, que es donde se va a almacenar la pregunta y respuesta actuales, formuladas, que va a ser una variable contador que va a ir aumentando en 1 por cada pregunta que se haga. Y acertadas, lo mismo, se va a ir incrementando en 1, pero solamente cuando acertemos una pregunta. Y una variable para los bucles seguramente que utilizo más adelante, llamada i, ya lo veréis más adelante. Bien, una vez que se han declarado las variables, directamente saltamos a la función, la invocamos, la función addPregunta. Pues vamos a ella. Aquí la tenemos. Como pone aquí, lo que hace la función dice, formula una pregunta al usuario. Pues eso es lo que hace, vamos a mirar. La variable, como dice aquí, es una simple variable auxiliar. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es extraer una pregunta y respuesta al azar del array. ¿Cómo hacemos eso? Pues sencillo. Eso lo vamos a almacenar en la variable e que acabamos de declarar. ¿Cómo se hace eso? Pues como el array preguntas es el que contiene las preguntas y las respuestas, utilizamos el método splice de los arrays, que lo que hace es extraer uno o varios elementos del array sobre el que actúa, que es preguntas, y como utilizo aquí una función aleatoria, lo que hago es extraer pues una pregunta-respuesta aleatoria. ¿Por qué una nada más? Porque se lo indico aquí en el segundo parámetro del método splice. Podría haber extraído varios elementos, pero en este caso no me interesa. Me interesa solamente extraer una pareja pregunta-respuesta aleatoria, como hago aquí con la función numAleat. No tiene más. ¿Cuál es la peculiaridad de Splice? Que efectivamente, como estoy diciendo, extrae. Es decir, si esto aquí resulta, esta función numAleat genera el número 3, si esto fuera así, ¿qué ocurriría? Que extraeríamos la tercera pregunta del array. Es decir, si esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3, ¿qué pasaría? Que este elemento del array preguntas, este elemento que contiene la pareja pregunta-respuesta, ¿en qué deporte destacó Sabonis? Baloncesto, ¿qué ocurriría? ¡Pum! Desaparecería, lo comeríamos. De manera que en la siguiente ejecución de esta función ya buscaría entre estas 9 restantes, habría una menos. Entonces haría lo mismo. Imaginaos que ahora aquí se genera, por ejemplo, el 5. Pues aquí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la que se extraería y por tanto desaparecería. ¿Veis? Se irían eliminando, extrayendo las preguntas del array. Y así con todo. O sea, siempre sería así. Vamos a dejar esto como estaba. Deshacemos aquí los cambios. Entonces, como os digo, para obtener una pregunta-respuesta aleatoria he utilizado esta función, que es muy simple, que la tenemos aquí abajo, que lo que hace es eso, que, como bien pone aquí, devuelve un número aleatorio entre min y max, ambos inclusive. Es decir, si tú le mandas 4, por ejemplo, y 7, la función va a devolver el número 4, o el 5, o el 6, o el 7, dentro del rango que le decimos. Por eso, esta función la invocamos, como podéis ver, diciéndole que empiece en 0, porque siempre va a empezar en 0 el array. Siempre vamos a querer mirar desde el primer elemento del array preguntas hasta el último elemento. Entonces, una forma dinámica de indicar que busque hasta el último elemento es decirle el array preguntas punto su longitud menos 1, porque la longitud, como esto sería 10, pues son 10, se saldría del índice, porque recordemos que como empieza en 0, iría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y por eso hay que restar 1, porque si sale 10 produciría un error. Eso es una cosa básica en programación, pero bueno, os lo indico para el que esté empezando con esto, para que lo sepa. Muy bien, pues
No tiene más. Como veis, os he explicado esto. Esta función lo que hace es eso, como os digo, extrae ese elemento del array preguntas, pero ¿qué hay que hacer ahora? Hay que descomponer, hay que extraer lo que es la parte de la pregunta y la parte de la respuesta. Y eso se hace así. A pregunta le asignamos, pregunta recordemos que es una variable que pregunta y respuesta, dos variables que hemos declarado al principio, pues lo que hacemos es a pregunta le asignamos el array E, lo que es el primer elemento, porque Splice devuelve un array con los elementos que le hemos dicho, en este caso solamente un elemento, pero igualmente devuelve un array de elementos. Entonces por eso un poquito la redundancia está de tener que poner E0 en lugar de directamente E01, perdón, E0 o E1, porque devuelve un array de elementos. Entonces como lo que devuelve es un array de arrays, hay que hacerlo de esta manera, lo veis. Entonces, como es solamente un elemento, pues el 0. Entonces, el array 0, pues, ¿qué es un array? Pues su primer elemento de ese array, que es la pregunta. Imaginamos el caso de 3, 0, 1, 2, 3, de que devuelve este. Pues la pregunta sería esto. La pregunta se cargaría con esta cadena. ¿En qué deporte destacó Sabonis? ¿Vale? Simplemente. Y la respuesta se cargaría con la respuesta. Por eso aquí indicamos 1, ya no indicamos 0. Porque 1 es el segundo elemento del array. 1 siempre es el segundo, este. Ya no es este es el 0. El 1 siempre va a ser este, verde, las respuestas, el 27 que nos lo hemos saltado, etcétera. No tiene más. Cuando tengáis el código lo repasaréis y lo vais a entender mejor todavía con la explicación que os he dado, y cuando lo tengáis delante tranquilamente para estudiarlo más tranquilamente lo vais a entender mejor. Bien, ya tenemos pregunta y respuesta cargadas con los datos correspondientes. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues escribir la pregunta, ¿vale?, en el elemento preg. ¿Cuál es el elemento preg? ¿Cuál va a ser? Pues seguramente la cabecera, ¿veis? El H1. Por eso, no lo comenté antes, pero bueno, os habéis dado cuenta, cada elemento le he asignado, como siempre, prácticamente un identificador para poder referenciarlos desde el JavaScript. ¿Ves? La cabecera tiene el identificador preg, el input tiene el identificador dato, etcétera. El botón tiene el identificador botón, y luego la salida, donde va a salir el resultado de cuántos hemos acertado y tal, va en un P, que tendrá el ID de resolución. Entonces, como os digo, la pregunta, ¿veis? El H es el que tiene el identificador preg, que, ¿veis? Por eso hacemos aquí, sobre el H, en su HTML, asignale la pregunta. Por eso aparece la pregunta aquí. Claro, porque su contenido del texto, del HTML, le estamos asignando la pregunta. Como por aquí se muestra la pregunta. Y aquí hacemos una cosilla. En la primera pregunta realmente esto no haría falta hacerlo, pero en las siguientes sí que hay que hacerlo siempre. ¿Qué es lo que hace esto? Borrar el dato anterior, lo que hayamos escrito aquí. Vamos a refrescar aquí la página. ¿Veis? Aquí si ponemos cuántos jugadores participan en un partido de fútbol y ponemos 22. Le damos a la siguiente pregunta y como veis se ha borrado el dato. Eso gracias a esta línea. ¿Veis? Que decimos sobre dato, sobre el input con identificador dato, su valor, cárgalo con una cadena vacía, que es lo que hace que se borre. Como bueno, aquí se borra lo escrito anteriormente por el usuario. Y último ajuste, formuladas más. Esto lo que hace es incrementar en una unidad la variable contador que os decía antes cada vez que se hace una pregunta. ¿Esto para qué es? Pues para que cuando se hayan formulado 5 preguntas, que es el número que hemos puesto, que ya nos dé el veredicto, por decirlo así, el resultado del juego, ¿no? De si hemos acertado muchas o pocas y tal. Bien, ya está. Entonces, recordemos que hemos saltado a esta función al principio, ¿veis? Justo cuando se han declarado, inicializado aquí estas variables, hemos hecho la pregunta lo primero. Claro, no vamos a pasar a directamente darle a responder si no está hecha la pregunta. Por eso hemos hecho la pregunta. Bien, seguimos. Ahora hay que hacer una cosa. Como bien pone aquí, hay que programar que al pulsarse el botón siguiente pregunta, hay que programar que al pulsarse este botón, ¿qué hay que hacer? Pues que se compruebe si se ha acertado la pregunta, en cuyo caso se incrementa en una unidad la variable acertadas, lógicamente. Entonces, dice, también se comprueba si ya se han realizado las 5 preguntas, lo que os comentaba hace un momento, en cuyo caso se llama a muestra resultado.
que mostrará el resultado del juego y terminará el programa. De lo contrario, se formula una nueva pregunta. Claro, si nosotros empezamos el programa, 64 por 4 entre 2 es igual a, vamos a decir, 67, por ejemplo. Como es la primera pregunta, no se salta todavía a mostrar el resultado, solamente cuando se hayan hecho 5 respuestas. Esta sería la segunda, esta sería la tercera, la cuarta, y ya en la quinta pregunta, fijaos cómo al darle a la siguiente pregunta, ya sí que nos pasa el resultado, ¿ves? No has acertado una sola pregunta, toca estudiar, ¿veis? Bien, pues eso es lo que programamos aquí al pulsar el botón de siguiente pregunta. Lo actualizamos, otra vez la página, la actualizamos. Vale, entonces ¿cómo hacemos eso? Pues como siempre, si habéis visto los anteriores vídeos que os recomiendo que veáis, esto es lo de siempre. Seleccionamos el elemento con el ID botón, lo de siempre, que es el botón, y le programamos que al hacer clic sobre ese botón se ejecute esta función. Lo de siempre. ¿Y qué es lo que hace esa función? Pues vamos a ver. Lo que hace es que en una variable entrada guardamos el dato que haya introducido el usuario. Por aquí. ¿Cómo se llama nuestro planeta? Tierra. Vamos a poner. Entonces, veis, aquí programamos que al hacer clic aquí, lo que se ha hecho ahí es en entrada meter tierra, lo que hemos metido en el input. No voy a ir atrás porque esto lo hemos visto en vídeos anteriores y no hay que repetir tanto. Y entonces ahora ya hacemos la comparación. Decimos si entrada, es decir, si lo que ha metido el usuario es igual a ¿qué? A respuesta. ¿Qué teníamos guardado en respuesta? Recordemos, pues venimos de aquí, en respuesta tenemos guardada la respuesta correcta a la pregunta actual. Es decir, si lo que ha escrito el usuario es la respuesta correcta, entonces, claro, incrementamos en 1 el número de preguntas acertadas por el usuario, ¿vale? Ahora ya no es 0, ahora ya valdría 1, la variable acertadas. Ya tendría una acertada. Si no, si falla, lógicamente no se incrementa la variable. Seguimos. Ahora hay que comprobar si hemos formulado ya las 5 preguntas. ¿Cómo se hace eso? Pues fácil. Si formuladas es menor de 5, es decir, si no se han hecho todavía, como dice aquí, si aún no se han hecho las 5 preguntas, haz siguiente pregunta, ¿ves? Seguir preguntando. Sería el caso, ¿verdad? Como formuladas vale 1, porque recordemos que cuando hemos hecho la primera pregunta se había incrementado en 1 y por tanto formuladas actualmente valdría 1. Valdría 1. Pues aquí lo que haría sería saltar y haría lo mismo de antes. Extraería pregunta-respuesta, imprimiría la pregunta e incrementaría la variable formuladas. Y entonces, y ya se quedaría esperando a que pulsásemos, por supuesto, introdujésemos aquí la respuesta y diésemos la siguiente pregunta. Entonces, no tiene más. ¿Qué pasa? Vamos a imaginar que ya esta ha sido la quinta pregunta, ¿vale? Al darle a formuladas, al hacerse formuladas más, formulada vale 5, ¿qué pasaría aquí? Formuladas en menor de 5, falso, porque ya hemos hecho 5. No se cumple esta parte, por tanto saltamos al else y mostramos los resultados, lógicamente. De lo contrario, si ya hemos hecho las 5 preguntas, finaliza el juego mostrando el resultado. Entonces vamos a saltar a esta última función, que es la que nos da el resultado del juego, o partida. Muestra resultado. Nos venimos aquí y fijaos, muestra el resultado. Dice, comprueba el número de preguntas acertadas y muestra mensaje en función de este. Claro. Bueno, pues venimos aquí, declaramos una variable resultado, que como dice aquí, se utiliza para guardar el mensaje con el resultado. Entonces, aquí he utilizado por la elegancia una estructura switch, se podría hacer por supuesto con ifs, pero os recomiendo esta estructura por elegancia, como digo. Y fijaos, lo que hago es comparar, digo, switch acertadas. Entonces me dice, a ver, en función de lo que contenga acertadas, según el caso que sea, haz una cosa u otra. Entonces, imaginaos que hemos acertado 3 preguntas. Pues vamos al caso 3. Si hemos acertado 3 preguntas, acertadas vale 3. Entonces, nos vamos al caso 3 y dice, y lo que hacemos es asignar esta cadena, no está mal 3 de 5 acertadas, a la variable resultado. Hacemos un break fundamental para que no se ejecuten estas líneas también, porque, claro, si no pusiéramos el break, machacaríamos la variable resultado con estas sentencias, con estas otras cadenas. Entonces hay que romper la estructura switch con el break.
o break. Entonces ya venimos aquí y ¿qué hacemos? Pues tenemos que mostrar el resultado ya en el P. En el P de antes, ¿veis? Seleccionamos el elemento con identificador resolución, que era ¿cuál? Pues el párrafo. Pero vamos a recordarlo. Aquí nos vamos al HTML, ¿veis? Identificador resolución, el P, donde se muestra la salida, que es pues aquí abajo. ¿Veis? Aquí, esto sería el P. Entonces, volvemos aquí y entonces ocurre eso. Seleccionamos resolución y, como siempre, en su propiedad inner.html la cargamos con la cadena resultado que acabamos de cargar, con una cadena en función del número de aciertos que hayamos tenido en el juego. Como ha sido el caso 3, pues resultado valdría, no está mal, 3 de 5 acertadas. Entonces automáticamente ya aparecería aquí el mensaje. Aquí, claro, como he puesto respuestas al azar, no he acertado ni una y como dice, bueno, se ve que ha acertado una de antes. Sí, dice, bueno, al menos has acertado una pregunta. Pues aquí se había dado el caso del 1, ¿veis? Bueno, al menos has acertado una pregunta y por eso es lo que se ha imprimido. Y no tiene más, fin del programa, no tiene más. Así que nada, si os ha gustado este video tutorial, no dudéis en dar a me gusta y en suscribiros a mi canal pinchando debajo de este vídeo para que podáis estar informados de todos los vídeos y demás cosas interesantes que voy a ir sacando. También me podéis seguir en las redes sociales y cuyos enlaces os pongo abajo en la descripción del vídeo. Bueno, pues nada, este ha sido Chema Moreno de pupitredigital.com. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.